el acto, digamos, eh, cuando ya se cometió, digamos, o sea, peligro es que está antes y riesgo es cuando se comete ya el acto que no ha prevenido para estar, no ha prevenido para que se golpee, para que, ¿se entiende o no? Los compañeros, ¿qué opinan? Puede ser un acontecimiento que sucede en el lugar del trabajo, ¿no es cierto? O in itinere, ¿no es cierto? Mientras el Ajá, trabajador se dirige al trabajo, de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. ajá, muy bien. Sí, Y que por puede dañar, ¿no es sí, cierto? Ocasionar un daño a la persona. bien. Ahí lo que dice el compañero es un hecho, sí, es un hecho que se produce y la compañera ha tratado de desglosar y ahí en realidad va bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar de que hay distintos, sí, factores que intervienen para que se produzca un accidente. En este caso, lo que hacía mención la compañera era tener en cuenta a la fuente de peligro, al riesgo, ¿sí? Que están involucrados para que se produzca este accidente. Y acá lo que dijo su compañero con respecto ya a la definición es la que está contemplada dentro de la ley de riesgos del trabajo. La ley ya nos da la definición, ¿sí? Que eso es importante tener en cuenta porque muchas veces ahí dentro de lo que veníamos hablando del marco legal se ponen exclusiones. Quiere decir que todo hecho, por más que haya sido causado en el trabajo, producido en el trabajo o en el desplazamiento del trabajador desde su domicilio al trabajo o viceversa, y va a ser considerado como accidente, pero no si es causado por dolo, que ya habíamos mencionado que esto era con intención de cobrar algo, por ejemplo, de una indemnización, de que se le considere en el tema de las inasistencias. Entonces, por eso la ley es como que da una definición de este tipo de accidente, pero también dice, queda excluido lo causado por dolo. Yo ahora les voy a mostrar una presentación en material que les he preparado para hoy, que tiene que ver con esto de los accidentes y de las causas que producen el accidente. Es decir, sí, y dar esta definición, tenemos que saber que para que se produzca tiene que haber sucedido algo, tiene que haber estado algo fuera del sistema, en deficiencia del sistema, o una acción, digamos, que haya realizado una persona y esta haya sido omitiendo, por ejemplo, alguna regla, alguna norma básica de seguridad. Entonces, la intención es que desglosemos cuáles son las causas de los accidentes. Ahí aguarden, les voy a compartir el material. Y después les voy a mostrar, porque es muy importante, la Superintendencia del Riesgo de Trabajo tiene muchas preguntas que los empleados realizan. Entonces, hicieron como un compilado de esas preguntas, que estaría bueno por ahí que las tengan en cuenta, por ahí capaz que hace referencia a alguna situación que les pueda llegar a servir el material, les voy a mostrar eso también. Me dicen cuando ya se pueda observar. Dice accidentes en la primera plaquita. Ya se ve, profesora, sí, sí, ya se Bien. ve. Bien. Cuando consideramos el accidente, decimos que las instituciones, las organizaciones, las empresas tienen una política de seguridad. Y esta política de seguridad tiene que establecer cuáles son las reglas de juego. ¿Para qué? Para lograr seguridad, para lograr la anticipación. Dentro de las políticas que cualquier institución puede generar o desarrollar o ejecutar, necesita que se definan objetivos claros y precisos. Todo esto tiene que estar ajustado a la conducta humana. La política debe ser escrita, actualizada y clara. Siempre se va a aplicar a los trabajadores, comunidad y medio ambiente.
¿Por qué hago hincapié en la política y no empiezo hablando de lleno de accidentes? Porque en realidad tener un objetivo para una empresa es que no se produzcan los accidentes o tener condiciones de seguridad para evitar que estos provoquen grandes daños. Entonces, por eso arrancamos con la política, porque la política son los objetivos que tiene la empresa y creo que a nadie le va a gustar accidentarse o a ustedes les va a gustar accidentarse. ¿Alguien tuvo algún accidente de trabajo? No, por lo menos no. Ay, Yo Jorge. tuve, profe, Ajá. me he caído en la escalera, Caída de bajando al escalera. subsuelo. A mí también me ha sucedido lo mismo, pero a por ver, distraída. hay una pregunta. Justo iba a hacer hincapié en el tema de la escalera. ¿La escalera es algo de una construcción o una escalera tijera, una escalera de una hoja, que son las que Lo se mío de utilizan? construcción, una escalera bajando al subsuelo de material, pero ese día estuvo llovinando y se junta Ajá. hojas de los árboles que caen, así que pisé una hoja y me resbalé. Se hace como jabonoso, ese material Sí, humedecido se hace como exactamente, sí, sí. jabonoso, sí. Sí, me corté el tendón del manguito rotador del brazo derecho, porque pegué por Ah, el costado donde hay un cantero y pegué la cabeza también. Casi. ha sido un golpe fuerte. Sí, Y ahí quien decía que había Yo, tenido algo, sí, yo también he tenido un accidente en la escalera, pero porque iba distraída, se me enganchó el taco, porque la escalera tiene como un antideslizante, ajá. entonces se me enganchó, se me trabó el taco ahí y pasé para adelante, caí como al ese, descanso de la escalera, ese pero no ha sido autodeslizante golpe queda nada más. sobresalido. Sí, Bien, sí, sí. Y ahí me enganché y bueno, rodé por la escalera, pero ay, por llegué Dios. al descanso nada más. ¿Se Miren lo que escucha o no? puede. Sí, sí se escuchó. Miren lo que puede Sí, llegar a ser una escalera, ¿no? Toda una sí, película de terror, más o sí. menos. Es como que ya pasan y son precavidos. Y ahora ustedes me imagino que toman otros cuidados de bajar más atentos, de sostenerse el pasamano. Me parece que por ahí muchas veces el tema de escaleras es poco considerado y puede causar graves daños, ¿sí? ¿Sí? En una de las empresas que me tocó estar trabajando, en una fábrica, ahí también, según los índices, en realidad nos ha pasado algo como muy sorprendente. La gente no se accidentaba de otra cosa, no tenía, por ejemplo, ausentismo por problemas de salud y ni siquiera por COVID, pero sí por lesiones de caídas de escalera. Y era una escalera con una, ¿han visto el material antideslizante como estampado como una rejilla? Ese ¿Sí? material desplegable, le dicen, son con Bien, material agujeritos. desplegado, que son así como rombitos van formando y es Sí, 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 sí. todo metálico. Sí. Bueno, esta Claro, escalera así es. tiene esa particularidad porque, bueno, es de una fábrica, tiene sus barandas, de ambos lados tiene pasamanos, pero la gente se caía, siempre. Y les digo que tuvimos alrededor de, creo que 8 casos de caída de escalera, algunos leves con consecuencias leves y otros más graves con un tiempo prolongado de licencia. Y empezamos a hacer como un análisis, porque, a ver, en una industria por ahí nos esperamos grandes accidentes por el trabajo en sí con las máquinas pesadas y demás. No, yo me acuerdo de denunciar e investigar los accidentes por la caída de escaleras. Y ahí se vio de que había que mejorar la iluminación, que había que considerar la altura de las barandas, que había que hacerlas de un color, digamos, más resaltante, porque muchas veces las fábricas tienden a ser con una luz medio tenue, algunas veces por los tipos de cañería se generan sombras. Después empezamos primero por el tema del calzado, ¿sí? Revisar que las personas que subían, porque justo había un laboratorio en la parte alta, en el primer piso tenían que subir sí o sí por esa escalera con distintas muestras, ¿sí? Entonces también se detectó que iban con las manos ocupadas, entonces no podían sostenerse del pasamano. Miren ahí,
investigando un poquito se han podido realizar un montón de mejoras y un montón de procedimientos, pero sobre todo yo apunté a la adecuación de esa escalera, a revisar los escalones, a revisar la altura de los mismos. Nosotros les llamamos huella y contrahuella. Huella donde apoyamos el pie, que tiene que tener una medida para que uno apoye, no digo en su totalidad, porque en realidad, digamos, queda por ahí un sobresaliente en la partecita del talón, pero sí hay que tener en cuenta que esa huella y contrahuella, que es lo que uno levanta el pie, sea lo indicado y lo recomendado en las características constructivas de una industria, ¿sí? Porque si no, nosotros estamos produciendo mayor daño si la escalera no cumple con esas medidas. Ahí, bueno, se ha modificado la escalera, se le ha colocado una mejor baranda, se ha colocado mejor iluminación, se han buscado dispositivos para el traslado de muestras como tipo canastos, se ha fabricado unos canastos metálicos muy bonitos donde iban los separadores como las gradillas donde van colocadas las muestras, pero un poquito más amplio la abertura. Y con esto podían, digamos, tener una mano libre y poder ir considerando el sujetarse del mismo pasamanos, de la baranda. Yo, a ver, cuando entré a ver, trabajar, hacer una inspección en un ingenio, justo hubo un derrame de melaza y en una escalera también me resbalé de la escalera, pero gracias a Dios del pasamanos, ¿sí? Es como que resbalé y caí como sentada como princesa en los escalones, pero toda embarrada, ¿sí? Toda embarrada, porque en este caso se había producido este derrame y bueno, uno por ahí, yo en este caso no había tenido en cuenta el color, porque les juro que parecía la chapa y el líquido estaba pegado ahí porque no se veía bien. Entonces, en esa oportunidad sí me resbalé, es como que todos dijeron, la vejiga se cayó. Y se dieron vuelta, porque encima fue en un primer piso, entonces como que me miraban todos a ver qué es lo que hacía. Pero bueno, quedé sentada, no fue a mayores, digamos, porque me pude sostener y sujetar del pasamanos. Pero las escaleras pueden producir grandes accidentes y muy graves. Con respecto a la seguridad, ya habíamos visto que es un estado ideal al que podemos aspirar y que toda persona y organización puede aspirar, ¿sí? Lo voy a pasar porque son algunas definiciones que ya las había hablado, es para volver a hacer como un repasito rápido. ¿Por qué se debe hacer seguridad? Hago este repasito así de mostrarles esto nuevamente porque dentro de los trabajos prácticos, dentro de la prueba de suficiencia o del mismo parcial, muchas veces se hacen estos tipos de preguntas y es para ver el criterio que tiene cada una de las personas que puede llegar a responder, sobre todo si están cursando una materia que tiene que ver con seguridad e higiene. Preservar al máximo el capital humano, evitando el daño físico del trabajador y acá logrando una producción eficiente. Vamos como de la mano, porque evitamos la rotura de las máquinas. Como accidente, todo hecho no deseado que interrumpe o interfiere el proceso ordenado de una actividad. Esta es otra definición, pero vamos a que es un hecho que no se desea, ¿sí? Que va a interrumpir el desarrollo de la tarea, que se tiene que producir en la jornada de trabajo. Y después, como mencionó su compañero hace rato, el tema del accidente in itinere, que lo clasificamos al que se produce por el desplazamiento siempre y cuando el trayecto no haya sido alterado. Si el trayecto se altera por algún cuidado de algún familiar directo que esté internado por alguna emergencia o urgencia, eso se debe avisar, ¿sí? Se debe avisar porque es importante tener, digamos, que entender que al accidente in itinere no es que yo los puedo controlar a todos, sino que en realidad queda sujeto a la veracidad que ustedes puedan demostrar de la situación o el hecho. Por eso, cuando sucede un accidente in itinere, buscamos y se pide que se haga una denuncia policial, ¿sí? Que es muy importante la denuncia policial. Es muy importante
porque es como una prueba de que sí, en tal lugar, se accidentó la persona y se deja establecido la fecha, el horario. Entonces, puede tenerse como un documento clave al momento de considerarlo al accidente in itinere. El incidente es un hecho no deseado, ¿sí? Que por alguna circunstancia no produjo como consecuencias lesiones. Por algo no ha producido las lesiones o los daños a la propiedad. Cuando hablamos de accidentes de trabajo, podemos considerar al accidente propiamente de trabajo y al accidente sin pérdida de días. Y cuando hablamos de un accidente sin pérdida de días, es el accidente de trabajo cuyo daño físico, ¿sí?, origina al trabajador una incapacidad temporal, que era algo que ya decía la ley de riesgos del trabajo, la 24.557. Y acá, esta lesión temporal no supera la jornada de trabajo del día. Quiere decir que puede ser algo leve, un raspón, un pinchazo, algo muy leve. Los tipos de accidentes con pérdida de días mayormente que generan un daño al trabajador o una incapacidad, los tenemos que considerar en esta jornada y podemos decir, miren ahí algo muy importante, que el 100% de los accidentes consideramos que hay un porcentaje que se debe a las actitudes inseguras y un 78% y el 22% a las condiciones inseguras. Cuando hablamos de actitudes inseguras, ¿qué será? Falta de atención. Depende de cada uno, Bien. de la actitud que tiene cada uno. Ajá, muy bien, depende de cada uno. Las decisiones que tomamos ante una posibilidad de un accidente. Bien, muy bien. Si estamos al borde de la escalera y podemos pensar, bajo corriendo, bajo caminando, por ejemplo. Ajá, Me parece que muy iría por ahí. bien. ¿Alguien más? Ahí con respecto al tema de las actitudes inseguras, podemos decir que es las acciones que realizan las personas y va con esto de la toma de decisiones, pero son las acciones que realizan las personas. Para que estas acciones sean inseguras, quiere decir que estamos violando un procedimiento o una norma establecida dentro de la institución o dentro de una organización o empresa. Y las condiciones inseguras hacen hincapié a lo que nos rodea, que está en condiciones desfavorables, deficientes, como ser, por ejemplo, iluminación, ventilación. Hace rato ustedes dijeron algo del peldaño, que la cinta antideslizante capaz que no es la adecuada para ese lugar, capaz que está levantada, no está bien pegada o tiene una porosidad que ya ha dejado de servir para su fin. Entonces, son todas las condiciones que nos rodean o hasta los mismos equipos que estén rotos o defectuosos. Indicamos que tenemos como tipos de accidente al accidente in itinere, que ya lo hemos mencionado, al incidente o accidente potencial, ¿sí?, que en este caso, bajo circunstancias poco diferentes, puede haber resultado en un daño. Volvemos con las mismas definiciones. Pero cuando hacemos hincapié en las causas de los accidentes, podemos decir que son defectos, faltas de acción, actos que deben corregirse, no son caídas, golpes y quemaduras. La causa es algo que una persona hace, ¿sí?, o deja de hacer en relación a la actividad que produce una lesión por ser riesgosa o peligrosa. Cuando decimos qué factores intervienen en el accidente para que éste se lleve a cabo, podemos decir que tenemos una circunstancia, una condición insegura, que podemos llamarle mecánica, podemos también tener una actitud insegura, un acontecimiento y la lesión. Cuando hablamos de acontecimiento es porque se ha producido el accidente, pero yo tengo que tener estos tres factores: circunstancia, condición y actitud para que se produzca el accidente.
Este modo de pirámide lo usa un autor. Hay otros dibujos o gráficas también relacionadas a las causas de los accidentes con respecto a los dominó. ¿Por qué se aplica, digamos, la gráfica de dominó? Porque se dice de que si yo toco o trabajo sobre una de las piezas, no se va a producir el accidente. Y en este caso están en la cúspide. ¿Por qué? Porque se consideran que son los primeros y que se tienen que dar para que se produzca un accidente. Cuando hablamos de circunstancia, esta se refiere a los defectos hereditarios o no de las personas, por ejemplo, el nerviosismo, la terquedad, la aptitud física, la educación, y va muy de la mano de lo que decía su compañera del tema de la toma de decisiones, después de la habilidad, de los factores económicos, todo lo que sea y tenga en cuenta a la persona, ¿sí? No a la decisión ya tomada de violar esa norma, sino por qué lo hace, ¿sí? Vamos mucho más atrás en la investigación y en el desarrollo de estas causas que producen un accidente. Cuando hablamos de condición mecánica insegura, decimos que esta es una condición física peligrosa presente en un puesto de trabajo, que lleva a que se produzca el accidente. Por ejemplo, yo hace rato les dije, máquinas defectuosas, bueno, acá tienen otros. El tema de orden y limpieza también entraría en una condición insegura. Las condiciones ambientales peligrosas, ¿sí? Entonces, todo lo que les rodea a la persona. Y Y como la falta de actitud, mantenimiento, profesora, también, ¿verdad? La falta de mantenimiento, digamos. claro, bueno, ahí iría lo que nosotros decimos, el resguardo, equipos y materiales defectuosos, sistemas inadecuados para llamar la atención, como que no existía. ¿Qué me ha pasado una vez? Estaban puestas las cajitas para los sistemas de alarma, para que suene una alarma, uno tiene que bajar la palanquita y decía usted baje o accione la alarma, y resulta de que estaban bloqueados y ellos habían puesto directamente un comando de botonera pegadito a una luz de emergencia para que lo aprieten. Yo nunca había entendido el sistema y era por ahorrar un cableado eléctrico, no habían conectado el sistema de alarma. Miren ustedes, eso es una condición también insegura. Cuando hablamos de faltas de mantenimiento, pasamos a lo que es la actitud insegura. ¿Por qué? Porque acá tenemos una violación a un procedimiento de seguridad que tiene que estar aceptado, que la empresa lo ha tomado y lo ha realizado y pide que se ejecute, digamos, el procedimiento de seguridad. Y en este caso, si yo no lo hago, estoy cometiendo un acto inseguro, estoy teniendo una actitud insegura. Y acá partimos desde lo que decían los ejemplos hace rato ustedes, del bajar corriendo, operar equipos sin autorización, ¿sí? De anular dispositivos de seguridad para poder hacer un trabajo más rápido. Había un caso de un operario que trabajaba en una máquina que tiene como una doble botonera, tiene comando de doble botonera, pero escuchen esto, le pusieron doble botonera porque el operario solía meter la mano en las máquinas para desbloquear y no aplicar la parada. Entonces pusieron que tenía que estar con las dos manos apretando las botoneras para que siga el funcionamiento y proceso de esa máquina. ¿Qué pasó en una situación? El operario, para, no sé, tener la mano libre, no sé qué habrá pensado y demás, empezó a usar el codo. ¿Sí? Empezó a usar el codo. Empezó a usar el codo para apretar los botones y estaba así, en esta forma. Siempre se lo veía así, tenía los codos apretando las botoneras. En una oportunidad como que parece que se quiso como dormir, se resbaló y pegó, digamos, como que se desvaneció y cayó, digamos, ahí en el escritorio. Son equipos que son de precisión y ellos han ido colocando distintos dispositivos para resguardar la parte de los miembros superiores porque habían tenido muchos accidentes de personas que metían los dedos en las máquinas y tenían pellizcos
o aplastamientos en las puntas de los dedos. Miren ustedes el detalle y cómo uno tiene que ir aplicando distintos dispositivos, distintos procedimientos para lograr que la persona sea segura. En realidad, nosotros es como que nunca vamos por el camino fácil, vamos a ver cómo podemos saltear ese obstáculo. ¿Sí? Todos apenas suben al auto se ponen el cinturón de seguridad. Sí. Sí. Sí, Yo pero sí. bien, Sí. pero he visto caras ahí de personas que me parece que han dudado, ¿no? Bien, el famoso artefacto hermoso, pequeñito que viene simulando la llavecita esta que entra en el comando para colocarse el cinturón. No sé si la han visto que se las compra para anular, digamos, el hecho de ponerse el cinturón y que el vehículo no suene. Bueno, ahí estamos haciendo la anulación de un dispositivo de seguridad. Y estamos hablando del auto, imagínense con las otras cosas, con las otras máquinas. Entonces, hacer eso tiene digamos, esta definición de una actitud insegura. No utilizar los elementos de protección personal. Si yo sé que tengo que ponerme gafas para entrar en determinada zona, me tengo que poner, no puedo estar sin gafas. ¿Por qué? Porque estoy violando un procedimiento, estoy violando un reglamento de seguridad. Levantar pesos en forma incorrecta, efectuar bromas, juegos. Las bromas en los puestos de trabajo es como que trae consecuencias, ¿sí? Trae muchas consecuencias. Hay muchísimos casos de personas que han llegado desde golpearse hasta, ¿sí? Hasta dañar los mismos equipos o la misma maquinaria, a parar todo un proceso porque, bueno, las bromas no a todas las personas les cae bien y puede generar algún tipo de accidente. El año pasado, no, ha sido en el proceso, año 2021, época de pandemia, unos obreros tenían la costumbre como de hacer asustar. Hacían asustar y les cuento, colgaban como trapos y cosas. Imagínense los ingenios, donde uno ya es como que piensa y viene con esa idea de que, bueno, hubo muchos accidentes, lo relacionan con el perro familiar y con todas esas leyendas urbanas, ¿sí? Y entonces los operarios colgaron sí, no, ni siquiera era como una sábana, era como una camisa. Entonces, a la distancia, cuando pasaba una luz que giraba, parecía como que había una persona colgada. Les juro, ustedes no saben los sustos que se llevaron. Me tocó trabajar en el turno de noche y hemos tenido gente que se ha desmayado, hemos tenido gente que le ha subido la presión porque no han considerado eso y han sido un grupo de trabajadores. Obviamente, cada empresa tiene sus historias y ellos ya cuando entran los nuevos operarios y demás se ponen a contarle qué tipos de accidentes han tenido, qué cantidad de fallecimientos han tenido en el sector, todo eso hablan. Y es como para anticiparles, no sé si para prepararlos o para hacer después alguna broma, la verdad. Pero a mí me ha tocado pasar por esas bromas si yo había visto el fantasma en teoría. Era como que había un fantasma. Les hacían a todos. Voy a pasar ahí un poquito. Acá tenemos un ejemplo que era como para trabajarlo. Y miren, tenemos una descripción de un accidente y yo lo que fui haciendo es desglosándolo para que ustedes interpreten ahí dónde está la circunstancia, dónde está la condición, dónde está la actitud y el acontecimiento y la lesión. Cuando nosotros acá estamos detectando lo que serían las causas, ¿sí? En estos ejemplos. Acá lo tenemos a Juan, que es un hombre normalmente distraído, y justo ese día, por X motivo, problemas familiares o demás, está más distraído que de costumbre. En el lugar donde él trabaja hay un tambor con nafta. Obviamente, esto es muy destino final, acuérdense que los ejemplos son así. Juan prende un cigarrillo y descuidadamente lo arroja sobre el tambor de la nafta, ya sea porque tenga que retirarse rápido, porque ha sido distraído y se ha ido.
¿sí? Y se produce una ignición, quiere decir como una chispita en ese tirado, se produce una ignición, se enciende. A consecuencia de existir otros materiales combustibles, el incendio se propaga y destruye todo el local. ¿Qué opinan de esto? Miren, acá la circunstancia podemos indicar que es distracción, porque esta persona es totalmente distraída. En la condición mecánica insegura es que el lugar donde él está trabajando hay tachos, ¿sí? Con combustible, con sustancias inflamables, destapadas o al descubierto. La actitud insegura es prender un cigarrillo en un lugar que está prohibido, y el acontecimiento, la ignición, ¿sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, Bien. Sí. Ahí, aguarden, me están llegando unos mensajitos. Quería preguntarles el tema de las clases. Nosotros tendremos clases el día viernes de la semana que viene y es feriado. Nos han mandado un mensaje consultando cómo lo íbamos a tomar la íbamos a tomar a la clase. Yo ya ahí lo voy a comunicar por el aula, porque ahí me están pasando unas indicaciones, así ya las tienen en cuenta, ¿sí? De qué manera se va a trabajar o de qué manera, o si vamos a cambiar el día, o si quieren que la tomemos a la clase ese día, ¿sí? Para no perder por la cantidad, digamos, de clases. Y bueno, lo mismo ya el día lunes van a tener los resultados de la prueba de suficiencia, pero sí nos están pidiendo que confirmemos de qué manera, y bueno, nos han dado ahí dos alternativas, ya sea darla a la clase el día viernes de la semana que viene o directamente reprogramar para otro día. Eso ya les voy a informar ahí por el campus. Acá como segundo ejemplo tenemos la caída, ¿sí? Y en este ejemplo también, de igual manera, en un texto, porque por ahí nosotros, ¿qué recibimos cuando se produce un accidente? Todo un relato. La persona empieza como a relatar qué es lo que le ha pasado, empieza a contar. De ese relato, de toda la información que nosotros tenemos, ahí se desglosa esto para poder determinar en qué causa voy a trabajar. Si voy a trabajar por la circunstancia, dándole capacitación, reubicándolo, dándole hasta una misma sanción, por ejemplo. O voy a trabajar sobre las condiciones. Capaz que en este caso del primer ejemplo podemos trabajar en dos situaciones: capacitaciones y un apercibimiento por el hecho de fumar en un lugar prohibido donde hay materiales combustibles, capaz que no tenga un lugar y tendremos que analizar si el establecimiento, organización o empresa considera que va a ser una planta libre de humo o va a poner un área de fumadores. Después de considerar que tiene que haber las condiciones de los tachos, capaz que no tenía tapa, ¿sí? Entonces son varios aspectos que nos permiten, desglosando al accidente, sabiendo cuáles son las causas, trabajarlos para que el accidente no se vuelva a producir. Acá en el segundo ejemplo que se da la caída, hablamos de una persona que es impulsivo, que es esa persona que ya lo hace y que sabe hacerlo, pero no mide las consecuencias. Entonces ahí decide subir y revisar una instalación eléctrica y utiliza una escalera de mano en malas condiciones. ¿Por qué? Porque será la única que tiene, porque no considera de que tenga tiempo suficiente para buscar otra. Muchas veces se da eso, les cuento. Sí, sí, Decimos, sí. usamos lo que tenemos a mano porque me va a llevar mucho tiempo ir a buscar otra. ¿Es así, Jorge, o no? Así es, así es. En el trabajo pasa eso. Mm, Y es de vi- metálica. ajá. Ah, y encima ustedes trabajan con electricidad. Sí. Ah, ah. Bien, Vamos ahí bien. podemos.
podemos, Vamos bien. podemos Ahí dar algunas recomendaciones, capaz que sean necesarias. He visto gente caminar con las escaleras. La escalera tijera es impresionante, sobre todo se da en la gente que sí, hace Durlock sí, y los que sí, hacen electricidad también los he visto caminar con las escaleras tijeras. sí, sí. Era, no se parecía que estábamos en unas olimpiadas más o menos, faltaba que le pongan los obstáculos nada más para pasarlos con las escaleras. En este sentido, bueno, ahí el segundo ejemplo también se entiende a qué se apunta a detectar las causas y poderlas trabajar. Al no bajarse y correr la escalera, porque por ahí es el tiempo. Yo ayer hice un ejercicio, tuve que dar una capacitación desde Defensa Civil, hicimos un ejercicio. ¿Cuánto se demora la gente que circula en motocicletas en ponerse algo distintivo, que yo lo pueda ver a la distancia para evitar un accidente de tránsito? Y en este les cuento, hubo chicos que se ponían el chaleco en 9 segundos, en 10 segundos. Entonces, es pensar que muchas veces consideramos que ha pasado mucho tiempo y en realidad capaz que son minutos nada más, pero estamos tan acelerados que no medimos y no consideramos al riesgo. Cuando acá tenemos otra forma de clasificar un poco ya más profunda, e indicando que el profesional que cubre el rol de seguridad, de acuerdo a los datos, puede localizar y corregir las causas de los accidentes siempre y cuando evalúe a la gente, la parte de la gente, la condición mecánica, miren que aparece siempre, el tipo de accidente que se ha producido, el acto inseguro y el factor personal inseguro. Acá ya hay una situación que a la circunstancia la dejo de llamar circunstancia y la llamo factor personal inseguro. Esta es otra forma de clasificar, siendo un poco ya más minucioso. Cuando hablamos de agente, porque acá les muestro esta parte como muy minuciosa. Cuando uno tiene que hacer una denuncia de un accidente a la RT pide y los formularios dicen agente, parte del agente, es como para que lo entiendan de que también está clasificado dentro de la investigación o de la misma cobertura al momento de que se hace una denuncia de un accidente, para que uno indique precisamente qué es lo que ha pasado, en qué lugar del cuerpo afectó a la persona y es como para dar mayor detalle. Cuando hablamos del agente, hablamos del objeto o la sustancia que está muy estrechamente relacionado con la lesión y que podría haberse protegido o corregido. ¿Sí? Ahí hay algunos ejemplos. Máquinas, vehículos, sustancias químicas, pero cuando yo voy a mencionar la parte de la gente, es lo más estrecho, lo más chiquitito que ha producido la lesión. En este caso, miren acá, tenemos el taladro. Taladro es el agente. Y la parte del agente ya lo desglosamos. ¿Cuál es la parte principal que ha tenido o que ha intervenido para que se produzca el accidente? Mayormente con se engrana el mandril. Ajá, muy bien. Ahí ya has tirado un dato muy importante, muy bien. Exacto, entonces decimos que tenemos el tema del mandril para hacer precisamente, yo puedo decir, sí, con el taladro, y me van a decir, ¿qué pasó con el taladro? ¿Qué se le ha caído, impacto en la pierna? ¿Qué es lo que ha pasado con el taladro? En los brazos, en los ojos, lo ha golpeado, se ha perforado, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿o qué parte es la que ha tomado contacto y que tenía que ser protegida o considerada? Cuando hablamos de condición mecánica, ¿sí?, insegura, es lo que pudo haber sido evitado o protegido. En este caso, sobrecarga, almacenamiento inseguro, congestionamiento, falta de iluminación, ventilación ineficaz, la ropa.
protecciones que son deficientes. Cuando decimos el tipo de accidentes, acá ya es el contacto que tiene la persona con el objeto o la sustancia, ¿sí? Si hablamos de una escalera, yo digo escalera, la escalera es el agente, pero la parte, hace rato ustedes han mencionado en este ejemplo, la parte, un escalón con material de hojas, un escalón con una cinta deslizante que ha hecho que se enganche un taco, ¿sí? Han hablado de la parte de la gente. Y cuando ese contacto se ha dado con la persona, ha producido una lesión, y en este caso es una caída. Y por eso aparece acá colisión, ¿sí? Contacto, inhalación, desgarramientos, prensado, aplastamientos. Podemos indicar que el acto inseguro es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro. Trabajar a velocidad insegura, realizar trabajos sin estar autorizado, ¿sí? Desconectar los dispositivos de seguridad. En algunas empresas es considerado gravísimo, pero una falta muy grave, que haya una persona trabajando sin permiso, y sobre todo si en el lugar hay muchos riesgos, ¿sí? Y hay una alta probabilidad de que el riesgo sea fatal. Yo he conocido, justo estuve a cargo de una supervisión, en realidad no, de una gerencia de la parte de higiene y seguridad para un proyecto, quiere decir paradas de mantenimiento, y ahí han dejado sin trabajo a un técnico porque justo han encontrado los trabajadores realizando trabajos con cableados, ¿sí? Cableados, sin tener un permiso y sin estar autorizados. Los han sacado a todos, hasta el mismo técnico lo han despedido. Empleo de equipos inseguros, adoptar una postura insegura, distraer, molestar, insultar, también hacen y van por el lado del acto inseguro. El factor personal tiene que ver con las circunstancias, similar al otro método. Y en este caso, con las circunstancias, con el factor personal, es la característica que puede tener la persona, mental o física, que permite que éste realice un acto inseguro. Por ejemplo, hace rato mencionado falta de conocimiento, cuando yo decía falta de capacitación, o puede tener falta de habilidad, algún defecto físico. Es muy importante los exámenes que se realizan para determinar si la persona puede o está en condiciones de realizar determinado trabajo. Cuando hay trabajos en altura, ¿sí? En altura hay que considerar tomar la presión, hacer un estudio sobre el tema del equilibrio también, ¿sí? Se hacen revisiones minuciosas para el personal que se dedica a ese tipo de tareas. Hay una empresa que trabaja en el techado, sobre todo en fábricas grandes, donde se hace ese famoso techado, y que son depósitos de casi 16 metros de altura hasta que lo vemos al techo y demás. Bueno, en ese tipo de tareas hay una empresita que creo que es mendocina. Ellos trabajan con gente que tiene que tener ciertas características físicas. El tema de la delgadez y la rapidez en cuestiones de mano. Trabajan con cañas de pescar, entonces la vista de ellos tiene que ser buena, hacen ese control. Yo quedé asombrada por el sistema, porque es como que estuvieran sentados en las cabriadas, en las mismas estructuras, y empiezan como a lanzar, y uno ve así como que fueran cañas, hacen como el movimiento que están tirando, digamos, el anzuelo, y en realidad están enganchando ciertos hilos finos de alambre, en realidad es alambre, para hacer como una malla, para poner las primeras capas de aislación, y después producir lo que sería el techado concretamente.
pero tienen que hacer un control minucioso porque el trabajador pasa mucho tiempo en altura, ¿sí? En altura, en donde la vista tiene que focalizar en algunos puntos la vista, que tiene que ser ágil y rápido para moverse o desplazarse. Entonces, ellos sí toman y presentan estudios médicos de esas personas. Acá vamos a otro ejemplo. Profe, disculpe una consulta. Siempre se ha referido a cuestiones muy técnicas, pero por ahí también hay personas que no tienen la capacidad, por ejemplo, o no tienen, no sé, por ahí decirle la personalidad en lo que es la atención al público. Entonces, siempre nos estamos dando ejemplos como muy prácticos y concretos, y por ahí estamos trabajando en áreas que no necesariamente sea lo técnico, sino que por ahí también hay en el psicotécnico, me imagino que también debe saltar esto, que hay personas que tienen cierta facilidad para la atención al público y otras que no tanto. ¿Y eso también se tiene en cuenta? Bien, escuchen esto. Cuando se hacen los preocupacionales, por eso se toman o se hacen el estudio de la parte psicológica. En algunos establecimientos, ¿qué se tiene en cuenta? Se hace como la famosa evaluación de desempeño, sobre todo cuando se trabaja con gente, sí se tendría que tener en cuenta. No en todos los lugares se tiene en cuenta. Hay personas que tienen mayormente predisposición para la atención al público y hay otras que no, ¿sí? Y hay otras que no. ¿Por qué? Porque se irritan rápidamente, porque no tienen esa facilidad de comunicación, capaz que por ahí, ¿qué es lo que yo considero? Todas las áreas, y es como que hay que tener en cuenta, tiene que haber un buen departamento de recursos humanos para que haga un buen perfil del puesto, ¿sí? Un buen perfil del puesto para que se tengan en cuenta estos detalles. Muchas veces renegamos nosotros con la voluntad del cajero del supermercado, con el que está atendiendo el banco, o mencionamos a los distintos, o cuando nos toca ir a hacer la autorización de una receta, ¿sí? No todas las personas son iguales y sí se tiene en cuenta. Particularmente, ¿por qué mucho no se habla de la parte esta psicológica? Porque no es algo como muy viejo, pero está como en término medio. Empezar a hablar del estrés laboral o empezar a hablar del burnout o empezar a hablar de ciertos factores psicológicos que por ahí no se pueden medir salvo con cierta cantidad de sesiones, con ciertas cuestiones de análisis, es complicado, ¿sí? Entonces, mayormente uno que hace, estila ir como por lo más fácil, por lo que puedo medir o lo que puedo ver, ¿sí? Por ahí... Perdóname, Sí. No, compartí. Que hay un montón de situaciones que por ahí pasan en empresas privadas, en el Estado no pasa. Nosotros hacemos una entrevista, elaboramos un perfil, hacemos una entrevista, seleccionamos los candidatos, hacemos entrevista y eso es todo el contacto que nosotros tenemos con la persona con la cual vamos a compartir 30 años de la vida hasta que se jubile. Sí. Y la verdad es que no tenemos un equipo psicológico en salud pública, los exámenes previos al ingreso, no hay un psicofísico, un examen psicológico, entonces la verdad que ingresás a personas que finalmente no sabes si son sociópatas, asesinos seriales, no tenés idea a quién estás metiendo 30 años. Entonces ahí eso es una falla enorme del Estado para mí, porque Sí. nos ha pasado, son una pinturita y después decís, por Dios, 30 años. Nosotros. Tranquila Yo que cuando todo... ingresé, perdón, Bien. Laura, Sí, yo cuando Juan. ingresé hace 18 años, ¿no es cierto?, a la universidad, van a ser 19 este año, sí me hicieron psicofísico, ¿no es cierto?, ahí estaban antes Sí, en la plazoleta Mitre, Claro, y me en salud hicieron una pública de la entrevista nación. con psicólogo, sí, me Ah, hicieron mirá. una psicóloga. Yo Sí. ingresé en el 2008 y nada, he pasado, pero con todos mis desórdenes mentales. Bueno, vos sos más Justamente nuevo, eso. claro, no, yo ingresé en el 2004, ¿no es cierto? Ah, Y sí me hicieron mira. psicofísico, tuve que llevar, ¿no es cierto?, las radiografías, el electro, el análisis de sangre, todo, y me entrevistó una psicóloga. Está fantástico. Bueno, ahora Justamente ya lo que la parte de viste, la psicóloga me parece que no funciona.
Para lo Con que la- dice Laura, justamente me tocó estar de los dos lados. También Mm, a lo largo de mi carrera laboral, en un principio estuve en una empresa donde, obviamente privada, donde tuve que pasar varias pruebas psicológicas, psicofísicas, y de acuerdo al puesto donde nos derivaban, nos agregaban las pruebas específicas para ese puesto. Cuando dejé esa empresa y pasé al Estado, también me tocó pruebas psicofísicas, pero estas eran más generalizadas. De todos modos, los perfiles los iban manejando de acuerdo a la política de recursos humanos y el área de personal donde yo estaba no tiene una política de recursos humanos tan en detalle o tan profunda como las tienen las empresas privadas. Y claro. sucede eso de decir, bueno, nos va a tocar por ahí un sociópata que está atendiendo a la gente, que al quinto que está hablando lo quiere matar más o menos y pierde los estribos, y pasa lo que comúnmente se le dice al empleo público o lo que reflejado por Mm. ahí alguien, capaz que se acuerda de la empleada pública de Gasalla. De Gasalla, tal Ah, cual, sí, soy sí, la yo. empleada. Ah, Pasa no. tal cual, pasa tal cual. Yo les cuento que siempre por ahí para sacar, digamos, tengo una compañera que particularmente justo le toca estar en un área de trabajar con la gente y demás, entonces yo para sacarla de esa cosita que está como alterada, siempre le hago la broma de Gasalla y le digo, ¡para atrás! Y se asusta y me dice, ay, dice, qué divertida. Y le digo, bueno, si ya nos dicen, bueno, tenemos que hacerlo. La verdad que genera esto de que está faltando el análisis en los puestos de trabajo, en la parte psicológica, ¿sí? Mucho no, Disculpe, sí, a nosotros cada 2 años lo hacen un psicofísico completo, no a todo, mm, específicamente a los 3 choferes, yo soy chofer por supuesto, nos hicieron un psicofísico completo. Con psicólogo, a ver si todavía no funcionaba. Y aparte nos pusieron unos cables en la cabeza, que no me acuerdo cómo se llama también eso, ajá. y, y nos pusieron una aguja que debe ser así de larga, aproximadamente, por los Estudio te brazos. han hecho, Jorge. Me hicieron de todo. Es un Clonado, electroencefalograma Jorge. lo que le Sí, hicieron. pero no, con eso no van a determinar la locura, Jorge, quédate No, tranquilo. el psicólogo me hizo hacer muchas cosas, me hizo preguntas, me hizo que le respondiera, me dijo una historia, que le cuente, le repita la historia, que le cuente él me decía una cosa de tal lugar, que le repita lo mismo, después de haberlo escuchado, no sé a qué se debe eso, y también que Ajá. le haga unos dibujos medio raros, Ah, pero bueno, lo hice. bien. Y lo específico que el psicólogo me tuvo 2 horas y media. Ah, bien. Ah, no es un ratito, nada, 2 horas y media. Fuimos a las Incluso ocho y nosotros treinta hacemos a hacer todo el psicofísico, se desocupamos a las 7 de la tarde. Era bastante. Laura, todos los años hacemos los exámenes obligatorios de la RT, todo el personal, somos sí. más de 100 personas, vamos, hacemos. Pero la parte psicológica, nada, tenemos, bueno, espirometrías, radiografías, tenemos todo Sí. lo que requiere la RT, pero la parte psicológica, nada. Les Y es un cuento que detalle, ¿no? es un, Es un tema. es un detalle y es algo muy importante que hasta en las mismas emergencias, las personas que trabajan en emergencias, yo creo que también lo vienen trabajando. Por ejemplo, la Federación de Bomberos de acá de Tucumán, ellos recién hará 3 años, 4 años, empezaron a trabajar en un departamento psicológico para la atención del bombero que haya asistido a un evento y en ese evento haya víctimas fatales, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces lo empezaron a trabajar porque muchas veces esas situaciones llevan a paralizarse, a no actuar, a someterse, digamos, a situaciones de riesgo también, ¿no? Y lo han visto desde ese lado y ellos han considerado que era algo muy importante que no se tenía en cuenta y no se trabajaba. Pero así como lo dicen ustedes, en todos los ámbitos, en algunas empresas, hasta las mismas empresas privadas, a algunas les gusta hacerlo y a otras no, les cuento. Nosotros también renegábamos por eso en una empresa
el hecho de no analizar la parte como psicológica, y es una empresa, una multinacional, ¿no? Y mayormente se apuntaba que el mismo médico o servicio médico que tenían, él solicite que se haga una evaluación, ¿sí? Pero iba con un pedido de parte del servicio médico, cosa que por ahí no lo tenemos en la parte pública. Yo, la verdad que cuando ingresé Nosotros sí también tenemos. a... Claro, ve, eso está bueno porque también hay que renovar. Los tiempos de pandemia han hecho que la gente empiece a cambiar su modo de actuar, de pensar, Hay gente que empezó a decir, y bueno, tengo que vivir la famosa, tengo que vivir la vida, ¿sí? Tengo compañeros que siempre hacen alusión a eso. Hay otros que no, que han quedado más asustados, sobre todo para compartir con el otro. Hay en una empresa, todavía los otros días conversando con una licenciada, con una colega, ella me contaba que todavía ellos han quedado con esa sensibilidad y sobre todo la gente grande que ya está a punto de jubilarse, que ellos quieren mantener su espacio de trabajo, su espacio en el comedor, no quieren como que estar invadidos y estar conversando con los más chicos porque los juzgan de que ellos son los que salen y traen todos los virus. Y les digo que todavía lo tienen. Y hablábamos de eso, de volver a lo habitual y que a través de algunas charlas, pero bueno, son cosas como más profundas para trabajar, sí estamos en una falencia bastante grave en el aspecto psicológico, Por porque eso, todo, profe, ¿sabe por qué le decía? Porque como ejemplo de condición física insegura, una persona que no está, digamos que no tiene las condiciones para hacer una tarea que le genere estrés, seguramente esa persona va a terminar con alguna licencia por, digamos, esas licencias psicológicas, por estrés, por, no sé, o tal vez provoque problemas con su jefe, con sus compañeros, y eso después tal vez se transforme en una cuestión que se llamaría, no sé, moving laboral, no sé, o sea, sí, en ese sí, sí, tipo de sí. cosas. Por eso yo lo saqué del plano práctico digamos, de cuestiones de herramientas y ponerlo por ahí en un plano de lo que uno por ahí lo vive más que en esta cosa de la atención al público, el trabajo de oficina, que me parece que también estaría bueno. Vamos a hacer, sí, en realidad es para empezar, es para que ustedes puedan discernir en cuanto a los ejemplos, pero sí vamos a trabajar los riesgos en oficinas, vamos a trabajar lo que es seguridad en oficinas, que eso está planteado dentro del programita. Son algunos Perfecto. casos prácticos, por eso también era alusión a la ficha que ustedes habían completado al principio. Bueno, yo en base a eso vamos a partir desde el trabajo para aprobar el taller y demás, trabajar sobre esto, sobre su puesto de trabajo, hacer el análisis correspondiente y lograr a generar una recomendación. Con respecto a la parte psicológica, falta mucho, no se quiere hablar sobre esto, ¿sí? Porque por ahí también cuesta. Yo siempre les hago la consulta. Tenía un colega que justo, bueno, en otra carrera que me tocó estar como docente y después como coordinadora, le hacía la pregunta, ¿y cómo determinamos y cómo sacamos en cuenta de poder decir es válido esa licencia por estrés laboral? ¿Con cuántas sesiones? Yo quería saber así, puntualmente, ¿hay una manera, hay una forma? Y él me dice, no, no hay una forma escrita, sí hay diagnósticos para hacer que nos llevan a través de distintos test o métodos a discernir si cuál personalidad actúa más dentro del panorama de la persona y en la relación con los otros. Me decía, yo justo le había planteado un caso en particular y él me decía, hasta con 60 sesiones recién podemos llegar a dar como un diagnóstico en esa situación. Miren ustedes, 60 sesiones. ¿Cuánto tiempo quiere decir que ha pasado para que se pueda decir si es válido? Muchas personas también, por el solo hecho de conocer la cobertura que da la ley de riesgo de trabajo, suele suceder
que usan esto, ¿sí? Usan esto, porque hay que reconocer que también pasa. Hay gente que se accidenta para cobrar la indemnización, hay gente que se accidenta para tener las licencias, y hay gente que presenta las licencias psiquiátricas para tener ese goce de esa licencia larga, ¿sí? Y hay muchos casos en cuanto al pedido el pedido de la parte de certificados médicos. Yo creo que falla ahí un poco el tema del control y el seguimiento que se hace, ¿sí? Eso le iba a Falta eso. preguntar. Sí, Las ART, cuando son actos imprudentes que desencadenan, digamos, un accidente, ¿hay reconocimiento por parte del RT? ¿Reconoce, digamos, ese accidente? Por ejemplo, si una persona estaba trabajando, no sé, sin arnés, sí. eso lo reconoce y se cae. Bien, ahí lo que sí, siempre recuerden que siempre se va a dar la asistencia, ¿sí? La primera asistencia, la asistencia médica y demás. Después, cuando va por el otro lado de pagar la indemnización de acuerdo al porcentaje de incapacidad, ahí ya no se pagará y la empresa aducirá y mandará los informes perdón, la RT va a mandar los informes correspondientes a la empresa. Las ART sí van, a mí me ha tocado pasar por una investigación, entrevistas de una persona que falleció por COVID, ¿sí? Me tocó eso, de que me pidan la información de esta persona, me pregunten si la persona se había capacitado, si la persona con quien tenía contacto, me preguntaron si su puesto involucraba tener ese contacto directo con las personas. Me preguntaron varias cosas en alusión a esto, ¿sí? Porque esta persona justo había fallecido por COVID. Me preguntaron hasta si se le había dado elementos de protección a él, la empresa se había destinado, cuántas charlas había recibido, si había recibido material de folletería. La verdad que en esa situación uno se pone a pensar y en realidad hay muchos aspectos que todavía con respecto a la parte psicológica, faltan porque en algunos casos, yo siempre digo, salen del psicólogo en el preocupacional y dicen, ¿qué te ha hecho dibujar? Y empiezan como a pensar cómo lo tenían que dibujar y hay gente que hasta busca, ¿sí? Busca psicólogos por una cuestión de necesidad de trabajar, ¿sí? Hasta buscan psicólogos externos para que les enseñen cómo pasar esa prueba. ¿Sí? O pasar, o qué es lo que tiene que dibujar para que sea aceptado y no indique alguna condición negativa. Ese aspecto todavía falta. Yo creo que hay muchísimo para hacer. Aún, digamos, todavía se habla poco, las licencias sí se pueden dar, pero siempre están como vistas mayormente a la gente que trabaja con público y demás, es como que les cuesta, digamos, les cuesta mandarlos a hacer un preocupacional, pero que esté abocado exclusivamente a la parte psicológica. Tampoco hay un servicio que se lo brinde completamente para ese aspecto, ¿sí? Hay una falencia ahí bastante grave. Yo creo también que tiene que ver esa falencia que usted dice, profe, con siempre hubo en la idiosincrasia, en la sociedad, ¿no es cierto?, la estigmatización de las enfermedades mentales, ¿no es cierto?, del loco, Tal de que si cual, vas al psicólogo es porque estás loco, ¿no es loco. cierto? Y no es así, nada más lejos que la realidad que eso. Tal cual, tal cual. Profe, perdón, y me parece que también no es solamente evocado al inicio, digamos, sino que tendría que haber un seguimiento también porque en el transcurso de la vida uno puede tener situaciones que por ahí afecten la parte psicológica. Tal cual, y afecta mucho, a ver, yo por ahí cuento mucho desde mi experiencia porque la verdad que gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir en muchas industrias con distintos tipos de trabajadores y en uno en particular nosotros hemos apuntado al tema psicológico para pedir una exclusión, no para que cubra la ley, sino para que la empresa acepte. Había una persona con obesidad. ¿Han visto cuando salió el tema de la pandemia que la persona que tenía cierto grado de obesidad no podía ir a trabajar porque corría más riesgos? Bien, entonces esta persona, nosotros hicimos todo como un perfil de ese trabajador en el sentido de que él trabajaba
no con máquinas, trabajaba con papeles y en alguna oportunidad tenía el contacto a través de una cámara con una persona por materiales, para la compra de materiales y demás. Y esta persona era soltera, ¿sí? No tenía carga de familia, y su familia, digamos, directa, padres y hermanos, estaban en otro país. Entonces como que estaba solo, así, solo. Les cuento que cuando llegó la información y el pedido desde gerencia de indicarle que él se tenía que aislar en su domicilio, fue como una cosa tan, esa tristeza en la cara de esa persona. Nosotros lo hablamos mucho ese tema con el servicio médico, a ver de qué manera podíamos lograr que él vuelva, porque también la empresa lo ayudaba con su dieta, porque justo tenían comedor, lo ayudaba con su dieta, lo ayudaba con el aspecto de no estar encerrado en un ambiente, y después porque uno de sus exámenes, él mostró ciertas actitudes de mejoría, de sociabilizar con las personas y de no estar todo el tiempo aislado. Entonces nosotros sí presentamos un pedido de un análisis psicológico para la vuelta de esa persona, porque considerábamos que era un factor altísimo y de posibilidades de suicidio, ¿sí? Miren ustedes ese detalle, que es lo que nos ha dado la pandemia. Pero es un aspecto que si uno no se da cuenta y no se lo pide, no se lo trabaja, pero sobre todo si no se lo gestiona, no se lo dan así porque sí. Ahí hace rato Jorge decía, sí, cada 2 años. Sería lo ideal que cada cierto tiempo nosotros tengamos una evaluación periódica, y esa es la falla. No se hace un seguimiento, no se hace un control. Eh, eh, por ejemplo, el hecho de decir estamos atendiendo público y que no se controlen las situaciones de nuestro entorno también nos afectan a los empleados, sobre todo que atienden al público. Yo siempre hago mención a esto porque digo que se gastan un poco más las neuronas, y por ahí el mismo procesamiento de desgaste en la atención de las personas es otro que el desgaste físico, que se recupera con el sueño y con una buena alimentación, ¿sí? Es como muy, muy distinto. Pero sí, no se preocupen, que sí vamos a tocar algunos casos y algunos fallos que han tenido en el reconocimiento de esos tipos de, de- de situaciones, porque en realidad no estarán, algunos sí están contemplados. Yo todavía no hablé de lo que está contemplado dentro de la ley, en las tablas, y hay otros que no están contemplados, pero se los acepta por los fallos jurídicos que pueda haber. Quiere decir, por que alguna persona ha iniciado un juicio para que se reconozca como una posible enfermedad profesional. Acá tenemos otro ejemplo del pintor, algo básico, ¿sí? Un agente, escalera, parte del agente ninguna, la condición mecánica está desgastada, el tipo de accidente, la caída a distinto nivel, y el acto inseguro, el empleo de un equipo defectuoso. Parte mucho de la toma de decisiones, como dijo su compañera hace rato. Creo que fue Soledad, que dijo de la toma de decisiones. Cuando nosotros mayormente, como al principio les indicaba, el 78% de todas las investigaciones de accidentes que se realizan apuntan a que la persona es la que comete y provoca los accidentes, ¿sí? Es el principal factor a donde uno tiene que trabajar. Y por eso se No tenemos dice, precaución. bien, exacto, que no tenemos una cultura preventiva incorporada, No. ¿sí? No tenemos una cultura en realidad es como que va asociado que la supervivencia se logra trabajando más rápido y generando más remuneración. Se dice eso, pero en realidad es en alargar la vida de uno, ¿sí? Bajo ciertas condiciones de equilibrio. Los costos de los accidentes: cuando se produce un accidente, tenemos acá costos directos y costos indirectos. Cuando hablamos de costos directos, tiene que ver con la parte médica, con el traslado de heridos, rehabilitación, indemnizaciones y todo lo que yo pueda cuantificar,
¿sí? Pueda numerar y sea como un valor concreto. En cambio, cuando hablamos de los indirectos, es todo lo que puede llegar a venir posterior. Los tiempos de pérdida en capacitar a otro trabajador, los tiempos de pérdida que se ha generado porque esa máquina no ha podido funcionar o ese proceso no ha podido lograrse. A nosotros nos ha pasado algo, resulta de que por el tema de personal, la falta de personal, se contrataban pasantes, ¿sí? Se contrataban pasantes donde en poco tiempo se les tenía que enseñar a estar en mesa de entradas o en atender a personas que llegaban con papeles, con documentación específica. Resulta que hace unos días, en realidad, fue a fin de mes, se les terminó ese contrato de pasantía y la persona, una de las personas encargadas, quedó como sobrepasada de trabajo, así, sobrepasada de trabajo. Y nos dijeron, bueno, a ver, empecemos a analizar o tengan en cuenta quién puede colaborar en determinado momento. Y es como que todos se empezaron a mirar y dijeron que yo tengo que ir a hacer ese trabajo. ¿Y para qué me han contratado? Y empezaron a ver su perfil, empezaron a ver para qué habían sido contratados y analizar los famosos decretos y resoluciones de contratación. Miren ustedes, ¿no? Y se ha generado esto de que esta persona que pasó a ser, yo digo, vos haces el combo 2 por 1, cumplís 2 funciones al valor de una y encontraron que una persona dentro de nuestro grupo de trabajo le gusta atender al público, le gusta estar en mesa de entrada porque sociabiliza más, entonces nos han permitido, digamos, creo que se le ha permitido que momentáneamente ella pruebe si le gusta estar en ese sector, ¿sí? Pero, y les estoy hablando de la parte pública, ¿sí? Le han permitido ahora, esto se ha dado porque la persona que quedó estaba colapsada, ¿no? Entre recibir expedientes, entre controlar las asistencias, en controlar los ingresos, la verdad que estaba como muy sobrepasada, pero bueno, ha sido tratar de acomodarse con las personas que estaban en el lugar. Hay muchos lugares que tienen la cultura de que prime que todos sepamos hacer el mismo trabajo, ¿sí? Pero eso depende de la cabeza, ¿sí? ¿A quién tenemos arriba? ¿Qué tipo de institución o organización quieres llevar adelante? Cuando hay un accidente, que eso yo siempre lo que digo, cuando hay un accidente, el entrenamiento para los nuevos operarios también genera una pérdida y está acá considerada dentro de un costo indirecto, porque es todo un tiempo que se ocupa para volver a capacitar a una persona en un determinado proceso, en un determinado sistema, en las formas mismas. Y por eso decimos que para considerar todos estos puntos, lo ideal es tener normas de seguridad que aseguren un grado razonable de uniformidad en cualquier tipo de actividad, ¿sí? En cualquier tipo de actividad y que sea necesario un desarrollo y aceptación de estas normas, ¿sí? Y por eso hablamos de normas generales, específicas y voluntarias. Yo acá les digo y les recuerdo que yo arranqué con la parte legal porque es necesario saberlo, ¿sí? Siempre vamos acompañados y respaldados por esto. ¿Algún comentario, alguna opinión? Ahí los estoy mirando. ¿Está todo bien, Jorge? Vos tenés para Sí. escribir un libro de tus accidentes de trabajo, ¿no? Ay, Ah, ya creo aparte que los podemos. accidentes que ocurren en la ruta cuando salgo, Ah, bueno, yo hoy viniendo desde San Miguel a Monteros a las, ah, será, a ver, como a las 17 horas más o menos, no, 16:30, estaba un camión volcado, ¿sí? Un camión volcado en la autopista y recién parecía que había volcado, estaba la gente, pararon varias camionetas a tratar de ayudar a los choferes. Hoy en día, por ejemplo, también el trabajo por el cual
como hace rato Marita decía de la parte psicológica de las oficinas, los choferes, ¿sí? Cuesta darles las capacitaciones, los exámenes, es como que son algunos trabajadores como medio obviados, como dejados para el último, también ese es el caso. Hay muchos puestos a los cuales no se los clasifica y son muy valiosos o importantes dentro de cualquier institución. El de maestranza, ayer me di con que en el establecimiento donde fui a verlos, el señor de maestranza me dice, ¿sabe qué? Usted dice, justo llega a darnos una capacitación sobre evacuación e incendio y resulta que la semana pasada se nos ha prendido el ANAF en la cocina. Y yo dice que estaba ahí, no, me bloqueado, dice, no podía usar el extintor. Vino el chico Sí, que hay está muchos en, que se bloquean. vino el chico que está en recepción y él sacó el extintor y lo pudo usar. Me dice, así que si encuentra, y me dice, si encuentra el extintor en el piso es porque está usado. Él me daba la explicación de por qué no estaba colgado, ¿sí? Pero es importante de que también participemos en conjunto desde la parte de seguridad, porque no es uno solo el que va a hacer esto y siempre dependemos desde la cabeza. Hay muchos aspectos dejados de lado. Los estudios, a mí me llamó enormemente la atención. Desde el año pasado, Popular empezó a sacar listas y a mandar a los establecimientos educativos de los docentes para que se renueven o para que se hagan un examen periódico, como de rutina o de control. Pero les digo que en la lista había gente que estaba ya hasta jubilada. Es como que miren ustedes, no se ha cruzado una buena base de datos porque se ha perdido tiempo y se podrían haber mandado a otras personas que están dentro del sistema. Entonces, ¿hay falla? Sí, hay falla en el cruce de información también, porque se gastan tiempos y recursos. Desde el año pasado empezaron. En la escuela donde estoy, en una escuela secundaria, ahí mandaron un listado y yo siempre espero encontrarme en el listado. Es como que quiero volver a que me digan o me hagan el examen y la verdad que, que en su momento uno reniega de los exámenes, que esa es la otra, reniegan y empiezan a buscar cómo pasarlos rápido a la etapa de exámenes periódicos Sí. porque lo hacen, ¿sí? La misma ficha médica de los niños, partamos desde eso. La misma ficha de la médica de los niños serviría para que uno haga un buen chequeo todos los años de un niño, que se lo revise, que se controle el tema de la vista, el tema del oído, ¿sí? Del oído, los niños tanto con los artefactos y los mismos adultos con los artefactos celulares pierden una capacidad auditiva, pierden un porcentaje. No se hace y se obvia porque dicen hay que cumplir Sería como un en chequeo determinado general, así. tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo, Darío? Sería como un chequeo general. Claro, sí, como un chequeo general. Es ese examen periódico. La ley dice que tenemos que tener chequeos periódicos. El tema es los espacios que se generan para que se dé ese chequeo, ¿sí? Como les digo, ya desde el año pasado empezó una aseguradora a llamar a los docentes por lista y resulta que en esos listados había gente jubilada. Entonces, ahí perdemos una vacante de la posibilidad de que otra persona se haga el estudio o lleve los estudios para que se genere un chequeo y no solamente para cumplir con un requisito legal, sino que nos serviría para controlar nuestro estado de salud. Es lo mismo que se debería hacer al momento de que uno cambia de puesto de trabajo o se va de ese lugar. Sería lo ideal. La ley lo indica, pero no se lo hace, ¿sí? Buscamos como el camino más rápido de generar esos estudios para cumplir en tiempo y forma, nada más. Bueno, sí. Quería preguntar, como la institución me inscribió en un curso de eficiencia vehicular, responsable de la energía de uso de conducción. No sé de qué se trata, es un curso. Lo inscribieron a los choferes. Capaz que lo analizan desde
primero puede ser desde el mantenimiento del vehículo, segundo desde el consumo responsable del combustible hoy en día, ¿sí? Creo que apunta por lo que dice consumo energético y demás. Nosotros hacíamos políticas de consumo energético, pero los establecimientos cuando utilizaban la electricidad, ¿sí? El hecho de cambiar las bombillas, han visto que se cambió el foco común por las Sí, lámparas LED y todo eso. por las leyes que Cap- consumen menos. Claro, capaz que será algunas políticas para el hecho de revisar los vehículos también, de considerar ciertos aspectos para que el vehículo esté en condiciones y no consuma más combustible. Yo lo veo desde ese lado, ¿no? Vos me decís vehículo y yo apunto a Claro. combustible, lo asocio por ese lado, del ahorro, cuando decís ahorro, ¿sí? Sí, Eh, bueno, es del gobierno, es. Ajá, han sacado muchos cursos, algunos, por ejemplo, eso también, no es que dan certificación, sino que son como de interés general. Las RT también Sí, tienen varios sí, sí. que están buenos, están muy lindos. Por ahí entren a las páginas después les voy a compartir las páginas de las RT y tienen para hacer cursos y después descargan el certificado de haber obtenido esos conocimientos en esa temática. La Superintendencia de Riesgo de Buenísimo. Trabajo también lo hace. Se dictaban algunos cursos donde, por ejemplo, de seguridad, aparecen unos de protocolos, de iluminación, de ruido, de espacios de trabajo, de orden y limpieza. También habían dictado en su momento varios cursos, pero las RT también los tienen. Son lindos y son gratuitos, digamos, y uno por ahí lo hace Estaría buenísimo. por el tema de conocimiento. Sí, Bueno, sí. estamos en horario. Sí, yo voy a dejarles en el aula qué es lo que vamos a hacer el día viernes. Acá, a ver, porque somos un grupo muy democrático, muy democrático, ¿quieren tener clases el día viernes que viene? Les veo las caras, bien. Sí, Sí, Yo no yo tengo no tengo problema. problema. Ajá, bien. Por mi parte estaría de 10. ¿Qué es No feriado sé el los viernes demás. o no? Claro, por Es eso pregunto. feriado, es No, feriado. chicos. No, Nos No, tomemos un profe. descansito. ¿Un no. Yo tengo que descansito? trabajar, Profe, pero podría hacerse en otro día. Claro. ¿Existe esa No, es posibilidad? feriado, hay que Sí. descansar ese día. Bien, sí, puede dar lo otro día mejor. podríamos recuperar. Yo lo que les iba a preguntar, yo creo que existe un hueco existe un hueco ahí entre la materia de informática y la de higiene. ¿Tienen una hora sándwich ahí? Media hora. Ah, no, Media hora. entonces No te sirve. no, Media hora. no llegamos. Yo pensaba que cubría y digo, bueno, aprovechamos y arrancamos desde antes, o no sé si tiene, porque si no hacerla todo un día, las recuperaciones muy largas, va a ser mucho, creo, no sé. Yo puedo seguir, yo puedo hablar, les cuento que creo que ese es mi defecto, hablar mucho. Entonces puedo hablar hasta Ningún las 12 problema. de la noche. Ningún Profe, problema. ¿y no existiría la posibilidad de que tengamos la clase el jueves a la tarde? Podría ser, ¿sí? Sí podría ser. Yo no tendría Cosa inconveniente. de que no se pierda, aparte, ¿qué fecha tenemos de parcial? El 20 de octubre estaba puesto ya, sí, el 20 de Perfecto. octubre para el primer parcial. Y recuerden que durante la semana, el día lunes, ustedes ya van a tener ahí los que hayan rendido la prueba de suficiencia, ¿sí? También les voy a poner el examen para que vean. Sí les había pedido para que tengan un detalle. Cuando ustedes hay que hacer una lectura completa del enunciado, ¿sí? Es completa, porque por ahí una palabrita cambia el sentido de la oración, ¿sí? Y de lo que significa o lo que se pedía. Ay, aguarden que lo tengo que correr a mi secretario de acá de la cámara. ¡Qué divino! Muy bien, muy bien. No, hace Está rato lindo. está dormido acá y él escucha, y bueno, él es mi compañero. Hoy no está la otra, así que lo tengo a él acá, a la par. Él es el Profe, niño el que examen va a ser presencial, ¿verdad? Sí, presencial, ¿sí? Presencial va a ser el Otra examen. consulta, profe, no tuvimos prácticos, ¿no es cierto?, que presentar. No, ustedes entren yo si les dejo algún enlace, ustedes entren,
participen de las cositas que les voy dejando. A mí Sí. eso me suma porque yo tengo una planillita donde voy marcando la participación. Es lo mismo, lo que hablan ustedes acá en clase, yo ya los tengo identificados y voy marcando, por eso estoy con una lapicera y con Sí. todo eso. A mí me Profesora, sirve eso. Sí, porque es un Profesora, taller, disculpe, con ¿sí? respecto a la... profesora, Los una juegos que consulta. puso, En el día, juego 2 veces y no puedo seguir jugando. Porque ya es mucho, Jorge, porque ya debes haber, ¿has ganado o has perdido? Por eso, ¿cuántos intentos querés hacer, Jorge? Hice 5 intentos en el primero y 5 en el segundo. ¿Y los No, resultados? ¿Y los A mí me ha ido resultados? re mal en el primero, me ha ido re mal, re mal. la sopa de profesora, letra una está consulta. buenísima. Profesora, una La sopa consulta. de letra de 10. Aguarden que ahí Silvina está, sí. Profesora, yo el día 20 no voy a poder asistir al parcial. ¿Cómo le Yo justifico tampoco. eso? Ah, bien. Hay una fecha para la recuperación, ¿sí? Se Eso. puede recuperar ese examen, pero es posterior a que se tome todo, se finalice y ahí se puede recuperar, ¿sí? Así que, Es al final del o si no, cursado. claro, ahí sí es al final del cursado, nos han dado ese cronograma, Bueno, para ponerla la fecha ahí. Sí, bueno, recuperaremos. Bueno, entonces ahí no vamos a poner analizamos entonces para las tener dos. la clase el día jueves, ¿sí? El día jueves, ¿sí? El Sí, día profe. jueves, y así no pasamos para la semana siguiente por los tiempos y demás, y no lo tocamos al feriado para que puedan descansar, estar en familia, relajarse un poquito y de paso salir, ¿ah? Y bueno, y si no, quedarse a ordenar las cosas de la casa, que por ahí uno también ¿Sería el tiene... jueves a las 6:30 de la tarde? Claro, sería en el mismo horario si les parece, o quieren que arranquemos a las 19 horas. No, en el mismo El horario. mismo horario sería bueno. Bueno, perfecto, perfecto. Quedamos Profe, así. disculpe, yo estaba, con mi internet estaba muy mal. Quería saber si me puede repetir el tema de el horario del parcial. El horario del parcial es en el horario de cursado, ¿sí? El día 20. El día 20 en el horario del cursado. Sí. ¿En dónde? Todavía no me asignaron el espacio físico, ¿sí? Una Perfecto. vez que me digan el espacio físico, yo lo voy a publicar para que ustedes lo tengan, y si no lo voy a mencionar. Bien tenga esa información, la voy a ir mencionando. Por eso recién estaba como atenta al celular, porque era un mensaje tan largo que nos decían de la fecha de la semana que viene, que confirmemos qué día se va a tomar esa clase. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien, cuídense, salgan, disfruten, pero con cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado. Profe, Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Recording stop. Hasta luego. Profe, Buenas una pregunta. tardes, que tenga buen fin de Sí. semana. Hasta luego. Ahí en Buenas noches. en el aula Chao, virtual hasta había una luego. carpeta que decía clases de video, carpetita con clases de video que decía nuevo. Ahí Ajá. están todas las clases subidas. Ahí, mira, estábamos subiendo todos los videitos para que ustedes los tengan. Sí, se está subiendo todo ahí. Ajá. otra cosa, profe. Hay un Gracias. enlace dentro del campus que dice nuevo, Sí, ese. enlaces Ese. de Drive, de carpeta de videos grabados. Bueno, ahí están las clases grabadas. Ya está Perfecto. subido eso, así que lo pueden ver y visualizar ustedes sin inconveniente. La última la sube. La ¿Sí? última clase, recién no sé si escucharon ahí que se paró la grabación. Sí. Bueno, una vez que se Sí, termine de procesar la grabación, durante el Se la transcurso sube. de la noche y la mañana de mañana, la clase ya va a estar disponible dentro del Drive. perfecto. Profe, otra cosa. Sí, En la Marita. próxima clase, por ahí, no sé, a modo de sugerencia, como usted decía, muchas veces una palabrita cambia la intención de la pregunta. Estaría bueno hacer como que usted nos diga, bueno, esto puede ser pregunta de parcial, cosa que uno más o menos sepa. Marita, quédate Sí. tranquila, sí, quédate tranquila, quédate tranquila. Yo con esta prueba de suficiencia saqué mucho para hablar sobre esto. Ah, Yo bueno, termino de corregir y sí les voy a mostrar, también les voy a poner cuál es lo correcto. Va a estar ahí el examen y sí vamos a hacer una práctica parecida,
pero con algunas otras cosas para que ustedes puedan ir respondiendo. Y siempre en las clases les digo qué es lo que puede, tema de cuál puede ser el tema de parcial, ¿sí? Lo mismo Perfecto. vamos a hacer como un repaso antes de que finalicemos, vamos a hacer un repaso, ¿sí? No se Perfecto, hagan problemas. perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. De Buen fin nada, de. hasta luego. Nos Que estén vemos. muy bien. Chao, Profesora, chao. disculpe, necesitaría por favor su correo, su dirección de correo para hacer una consulta. Ajá, sí, Darío, no hay ningún problema. ¿Me podría enviar Profesora, un- el examen sería en el mismo horario, ¿verdad? Sí, en de el las mismo clases. horario, Juan. Y Darío, sí, ya te lo voy a compartir. Ahí yo creo que tenía, ¿te acuerdas que pedíamos tu número de teléfono? Ya Sí, 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 me acuerdo. lo comparto, sí, ya te lo mando. Por Y favor. si no, después lo pongo ahí en el aula también para que me escriban y voy a poner el que quiera hacer una consulta rápida de algo que les esté pasando relacionado a higiene y seguridad, les voy a poner también el número por ahí de Yo teléfono. Hoy me tengo pedían, por consulta por ejemplo, un ingresar al alumno, campus. me pedían los datos de las aseguradoras, por ejemplo. Entonces hoy De pasé a la un hora asesor virtual. para que... ¿Cómo, Darío? ¿No podés entrar todavía? No, al aula virtual ni al campus se me Ajá. complica. Por eso le solicitaba, Bueno. por favor, si puede enviar un mail. Bueno, yo ya te escribo. Profe, no se ¿sí? olvide los cursos, si pueden mandar los enlaces de Muchas los cursos. gracias. Bueno, ya les voy a poner ahí algunos por ejemplo, ayer a las 18 la había compartido con otro grupo, había uno sobre el tema de los currículos, cómo armarlo, qué capacidad, consideraciones podemos colocar al momento de solicitar algo, algún cambio de puesto y eso. Eso ha sido uno ayer. Era gratuito y había que conectarse, se lo hicieron de manera virtual. La mayoría son virtuales, pero Perfecto. están lindos por ahí para participar. Muchas gracias. De nada, hasta luego, que estén muy bien.